Beatles Hour. Beatles Hour es conducido por Luis Limón y Jorge Ramos. Escucha a Luis y a George en Beatles Ahora. Hola amigos, bienvenidos a otra emisión de Beatles Ahora. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a una edición más de Beatles Ahora. Nos ves aquí en dimastv.com y hoy tenemos para ti un tema que esperemos sea nuevamente de tu interés, como todos los anteriores que manejamos aquí en Beatles Ahora. Y también hemos decidido irte mostrando, siendo este el primer programa y subsecuentes, algo muy importante en el conocimiento de la historia Beatle. Bibliografía sobre ellos. Libros al día de hoy, estamos 2016, al día de hoy, no te exagero si hay miles, y no exagero, de libros escritos sobre el grupo, literalmente en cualquier parte del mundo. Libros, evidentemente, origen en inglés, pero tenemos libros de autores en español, en ruso, en portugués, italiano, francés, etc. Finalmente, tenemos autores que han escrito sobre John, Paul, George y Ringo, literalmente en estos últimos 54 años. Entonces, lo que haremos eventualmente será irte presentando algún libro que por su importancia sea necesario que lo conozcas y también, ¿por qué no?, invitarte a que lo leas. Y para empezar, como primer programa a nivel bibliográfico, hemos elegido este libro que se llama Here, There and Everywhere, y aquí lo pongo en la cámara para que también puedas ver la portada. Este libro que fue escrito por Geoff Emerick en conjunto con Howard Macy. Sabemos que hoy en día para escribir un libro, y hoy en día también desde tiempos, años anteriores, se busca una persona que maneje lo que sea el estilo, la narrativa, ya que no necesariamente quien sea el autor principal conoce en ese sentido de la parte literaria, y entonces aquí la historia básica es la de Geoff Emerick, pero lógicamente se apoya de Howard Macy para la escritura de este libro Here, There and Everywhere. Ahora, importante, ¿quién es Geoff Emerick? Geoff Emerick trabajó con ellos, con los cuatro, con John, Paul, George y Ringo, y también con su productor George Martin, empezando incluso desde 1962, cuando en ese entonces, en el 62, Geoff Emerick contaba con 16 años. Él empezó siendo operador de cinta. ¿Qué significa esto? Literalmente, quien en la grabación se encargaba de tomar la cinta, donde se graba el audio de la canción, y era el que colocaba la cinta, cambiaba de cinta. Eso es lo que empezó haciendo él en 1962, allá en los estudios Abbey Road en Londres. Y en un corto tiempo, del 62 al 66, él se convierte en el ingeniero de grabación de los Beatles. Puesto importantísimo, ya que en gran medida el sonido que se iba a obtener era el que se daba con base en la forma en que el ingeniero tanto manejaba los controles en la consola como preparaba los micrófonos para la grabación de las canciones. Y esto se da literalmente su primer día de trabajo como ingeniero, abril 6, 1966, cuando él empieza a fungir en el inicio de las grabaciones del álbum Revolver, que también cumple este año 50 años. Tuvimos ya hace un par de semanas un especial aquí en Beatles Ahora Dimas TV sobre el álbum Revolver. Él exactamente empieza su primer día como ingeniero el primer día de grabación del álbum Revolver. En 4 años sube drásticamente de puesto de operador de cinta a ingeniero de grabación. Y en gran medida, lo que llegamos a escuchar del álbum Revolver hacia adelante hasta el álbum Abbey Road es en gran medida la magia que logra Geoff Emerick con sus elementos, instrumentos de grabación. Algunos que hoy en día nos podrían parecer bastante comunes. Después de 50 años, mucho se ha adaptado en las escuelas y estudios de grabación, que son básicamente propuesta y descubrimiento de él. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, acercar el micrófono, ya sea, por ejemplo, al bombo de la batería de Ringo o a los amplificadores, cosa que literalmente en Abbey Road estaba prohibida. Había un tipo de políticas en los estudios de la cercanía que tenía que haber entre el amplificador y el micrófono, entre el bombo y el micrófono, y Geoff Emerick rompió esa política acercando el micrófono, en ocasiones diferentes tipos de micrófono, sea de ribbon micrófono, sea de cristal o sea de voz,
y esto hacía que la grabación tuviera un efecto diferente. Y eso lo comenta él exactamente en su libro Here, and Everywhere, y además él, al estar presente en las grabaciones del grupo, pues tenemos historia directa de esta fuente, Jeff Emerick, y verdadera, y lo consideramos una lectura importantísima en el contexto de conocer la historia Beatle. Algo importante, si a ti te gustan los Beatles, o más aún, si eres estudioso de ello, o más aún, como aquí en el caso de Beatles Ahora, Dimas TV, te dedicas parte de tu labor profesional a hablar de ellos, consideramos vital la lectura de los mismos, y esta es lectura obligada para quienes estamos en este parámetro. Por ejemplo, comenta Jeff Emerick, les comentaré brevemente algunas anécdotas para que les despierte el interés de leer el libro. Comenta Jeff Emerick que cuando grababa orquesta, en el contexto, por ejemplo, de violines, había una definición de a qué distancia colocar el micrófono del violín, y que en ocasiones, para obtener mucho más el rango sonoro del instrumento, él decidía acercar el micrófono, y que esto inicialmente a los músicos de la orquesta les causaba sobresalto. ¿Por qué? Porque lógicamente sabemos, en ocasiones al estar interpretando algún instrumento te puedes equivocar. Y entonces el tener el micrófono tan cerca, el músico decía, si me equivoco se van a dar cuenta inmediatamente. Y hacía que tuvieran un poquito este recelo, este esquema de sentirse invadidos en su área por acercar el micrófono, pero que al final daba resultados sonoros acústicos que hoy podemos apreciar en las grabaciones. Otra nota interesante, la canción Obladi Oblada, perteneciente al álbum blanco que todos conocemos, esta canción composición de Paul, que empieza con este piano que seguramente estarán identificando. Esta canción, grabada en 1968, cuando Paul la compone y la presenta al grupo, la ensayaron y hubo N cantidad de tomas que literalmente tanto Ringo como George, como John, como el propio Jeff Emerick, como el productor George Martin, estaban literalmente ya hartos de estar grabando esta canción. Paul llegaba, decía, grabemos nuevamente mi voz, grabemos el bajo, grabemos la guitarra, y además no había una manera correcta de definir cómo iba a ser el inicio de la canción. Tanto así que en ocasiones cuando se grababa, yo no estaba presente porque yo literalmente odiaba esta canción. Cuenta Jeff Emerick que en un momento dado llegaron John y Yoko muy llenos de medicamento, como diría Ringo, bajaron al estudio y John dijo, así debe empezar Obladi Oblada, alzó la tapa del piano y tocó la manera como ahora conocemos la introducción de Obladi Oblada, y la tocó John. Así se toca, cerró el piano y salió del estudio y se fue con Yoko, dejando a los otros 5 continuar con la grabación. También otra nota interesante, habla cuando Jeff Emerick viaja junto con Paul, Linda y Vince a grabar el álbum Band on the Run en los estudios de Lagos, en Nigeria, estudios de EMI. Comenta Jeff Emerick que él se quedó en un hotel, los demás se quedaron en una villa cercana al estudio, pero que él decidió quedarse a un hotel y lógicamente no conocía lo que sería la fauna del lugar, y literalmente una costumbre que tenía o tiene Jeff Emerick es tener su Coca-Cola literalmente en el buró y despertarse a medianoche con sed y tomar de Coca-Cola en lata. Y comenta que él no sabía que había una gran cantidad de animales venenosos y ponzoñosos que podían deambular y que les gustaba lógicamente el azúcar, algunos que su veneno puede ser muy dañino o incluso mortal, y que él no supo esto y dejaba su coca abierta con el posible peligro de que incluso algún insecto se hubiese metido y se lo hubiese él literalmente tomado. Así, está lleno de anécdotas interesantes que nos dan a entender cómo John, Paul, George y Ringo hicieron los álbumes Revolver, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Magical Mystery Tour, el álbum blanco, que incluso por esos problemas Jeff Emerick deja parte de las grabaciones del mismo, pero regresaría para Abbey Road, y después trabajo que también hizo con Paul y con otros músicos ya en lo que son los 70s y los 80s. Jeff Emerick, lógicamente muy reconocido por su trabajo con The Beatles, pero también ha trabajado con otros grupos, como por ejemplo con América, con Jeff Beck,
son grupos con los que ha trabajado Jeff Emerick, como también, por ejemplo, Elvis Costello, Art Garfunkel, y también ha recibido varios Grammys. Recibió 2 Grammys por el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y también un Grammy en 2003 por todo su apoyo en el desarrollo de tecnología de la grabación. Libro Here, There and Everywhere, que en este caso tenemos aquí cuando tuvimos la oportunidad de conocer a Jeff Emerick y a Howard Massey. Tuvieron a bien, lógicamente, que es evidente, que nos autografiaran el libro. Esto ya hace algunos pocos años. Una última anécdota para acabar el programa del día de ahora. Una política que tenía Abbey Road muy común en ese entonces, en los 60s, y que era literalmente exclusiva de estos estudios de grabación. Otros en Londres no la tenían, estudios Trident, estudios Olympic no tenían esta política de que siempre la gente que trabajaba en Abbey Road tenía que estar con su vestido, con su bata y siempre de corbata. Y cuando se da el verano del amor, pues lógicamente John, Paul, George y Ringo iban vestidos muy ya a esta usanza pre-hippie, psicodelia, peace and love, y ellos muy formales con su bata y corbata. Por eso ahora, para este programa, pues decidimos también estar aquí con ustedes de corbata, una corbata muy Beatles, son las que se lanzaron hace algunos años con temática de canciones. Esta pertenece a la canción Day Tripper. Esto aquí en Beatles Ahora en dimastv.com. Ya sabes, danos like en la fanpage de Beatles Ahora, nuestro logotipo muy cromático, como tenemos aquí en las espaldas, rojo, azul, verde, púrpura y amarillo. Escúchanos también sábados en vivo en radio Éxtasis Digital 920 AM. Soy Luis Limón, hasta luego y bye. Interesante lo que vimos, ¿verdad? Y más lo que escuchamos. No olviden vernos en dimastv.com y escucharnos en Éxtasis Digital de 920 AM. Yo soy Leslie Cruz y nos vemos hasta la próxima. Beatles Ahora. Beatles Ahora es conducido por Luis Limón y Jorge Ramos.